Ya. Uy, ya le entendía, ¿no? Cuando está... No, pero ya... Entonces, ya, Yo creo que de repente será importante quizás entender el contexto de lo que es investigación en el agrario, ¿no? ya. O por lo menos cómo lo vemos nosotros. Comenzando, claro, comenzando. O sea, usted va a ver el tema de investigación para el vicerrectorado de investigación. ¿Cómo, cómo aborda, ¿no? La problemática? ¿Cómo ha visto, ¿no? Y qué es lo que más o menos va a trabajar después de que sea elegido, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se va a abordar? ¿Qué soluciones propone? Eso estaría interesante ver, ¿no? Claro, cuando hablamos de investigación, básicamente hablamos de método científico, ¿no? Uh-huh. O sea, el hombre por naturaleza suele ser observador, Uh-huh. y cuando observa suele comenzarse a hacer cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué la planta crece o por qué demora en crecer o cosas por el estilo? Y en ese orden de ideas busca averiguar el porqué de las cosas, ¿no? Y en función a ese conocimiento comenzar a decir, ok, ya sé por qué funcionan las cosas y de qué manera lo puedo mejorar, y así. Es por eso que cuando uno decide estudiar en una universidad, no solamente es para aprender un conocimiento ya establecido y que se da, sino que para que también genere nuevo conocimiento. Porque en agricultura y en agronomía, pues no todo es estático. Quizás las leyes son estáticas. Existe una norma, existe una ley, los que estudian derecho leen una norma y ahí vienen las famosas interpretaciones. Quien interpreta uno o dos, pero es un texto rígido. Uh-huh. Pero cuando tú estudias una carrera como una ingeniería, y en este caso una ingeniería agronómica, partes del concepto de, de decir que no todo es estático. O sea, significa que si yo hoy día siembro en este suelo, pues va a crecer. Pero si me voy a otro suelo, la pregunta es, ¿crecerá? Claro. ¿Crecerá así de rápido? ¿Crecerá así de lento? Y es eso lo que va a ocurrir. Lo que yo siembre hoy día en este suelo funcionará, pero el próximo año de repente la temperatura sube más. ¿Y de qué manera afecta a lo que siembro? Entonces eso quiere decir que siempre hay movilidad del conocimiento. Por lo tanto, tenemos que pensar en nuestros profesionales que tengan y que aprendan la capacidad de desarrollar la investigación, ¿no? Porque seguramente cuando estén laborando van a enfrentar nuevas situaciones y van a tener que aprender a ser observadores, a ser curiosos y a descubrir por qué esos cambios que de repente les enseñamos no se siguen repitiendo si no hay nuevos cambios. Ese es el objetivo, y es por eso que la universidad, dentro de la formación de los profesionales, ¿no?, les exige una formación científica o de investigación. Ese es el punto de partida. Entonces, cuando ustedes estudian, reciben cursos, Uh-huh. a veces les dicen investiguen sus trabajos, busquen bibliografía, es parte del proceso de averiguar, pero al final de su carrera les piden un trabajo de investigación o una tesis, Uh-huh. que es en la cual ustedes ya experimentan, ya con lo que conocen, con lo que saben, vamos a experimentar qué pasa si yo siembro y le meto este factor de abonamiento, le meto este factor de riego o lo que tú quieras, de qué manera influye, favorece o desfavorece. Ese es el concepto puntual. Y ese es el concepto que seguramente se maneja en pregrado. Ustedes, cuando hablan de investigación, lo primero que van a, digamos, a tener ahora en estas fechas, en estas actualidades, va a ser, oye, existen grupos de investigación, pero no son grupos sociales. Es el primer encuentro en el cual el alumno ingresa al mundo de la investigación. Uh-huh. Y de repente sí hay una parte social, una parte de desarrollar habilidades blandas entre personas, pero también va a haber un punto en el cual el semillero de investigación está ejecutando un trabajo. Uh-huh. Y seguramente se van a poner a colaborar. No van a entender al inicio, oye, ¿por qué tengo que regar esta planta 3 veces al día? Pero después, poco a poco, ese conocimiento los va a ir involucrando y lo que están haciendo es participando de la investigación. Seguirán estudiando, llegarán casi al final de su carrera, y cuando lleguen al final de su carrera tendrán que decir, tengo que hacer la tesis. Significa que lo que alguna vez yo ayudé a investigar, ahora soy yo el que tengo que crear mi propia investigación y el que tengo que desarrollar mi propia investigación y el que tengo que planear toda la logística para desarrollar mi investigación. Ese es el contexto básicamente que ustedes tienen de investigación
gracias a que tienen que hacer una tesis. Y claro, yo lo que le entendí ahorita es que se propone que la investigación va a estar actualizada todo el momento, ¿no? Van por ese lado, ¿no? Vicerrectorado va a estar actualizando el tema de tecnología, en el tema de posibles alianzas, ¿no? En ese entonces, y muchas veces se maneja también el tema de, por ejemplo, yo toco un tema como frutales capaz, y no compete capaz a otro tipo de semillero, se puede hacer alianzas de todas maneras. Mira, desde la formación profesional siempre han habido tesis e investigaciones. Pero si entendemos ahora, el mundo va tan rápido que quizás seguimos haciendo investigaciones a la manera antigua. O sea, pensando, acá hay que sacar la tesis porque necesito un tema de ¿cómo se llama?, de ser ingeniero. Pero tu tesis, ¿dónde va? La escribes, la publicas y se va a la biblioteca y ya. Creo que es hora de cambiar esos conceptos. Creo que necesitamos comenzar a pensar más allá. Oye, mi tesis la voy a hacer, pero de mi tesis va a servir ¿para qué? De repente para que la sociedad se beneficie o de repente para que yo mismo genere mi propio emprendimiento. Quizás la persona que acá se menciona mucho en la universidad en los últimos años en agronomía van a escuchar seguramente alguna vez de un famoso domador de insectos, ¿no? O averigüen, pongan en la internet quién es el domador de insectos. Es un molinero que al final, ¿qué es lo que ha hecho? A partir de los insectos hace crianza de insectos, produce proteína de insectos y la comercializa como proteína de insectos para la gente justamente así, fortachón como tú, que hace pesas, ¿no? De Molinator, creo que sí, de Molinator. Así es. Entonces, es interesante cómo esa investigación al final ha generado una utilidad y se ha puesto, ya no hablamos de solo investigar, esos resultados han generado lo que nos denominamos una innovación. Los resultados de tu investigación han generado un producto útil o un servicio útil a la comunidad. Que al final se pone disponible a la comunidad. Eso es el entorno. Entonces, creo yo que ahora ustedes como estudiantes tienen que comenzar a pensar en sus tesis en ese contexto. No en decir voy a sacar mi título y me gradúo para trabajar. Piénsenlo en el contexto, voy a hacer mi tesis para generarme una oportunidad o para generar beneficios. Y eso es interesante porque hace un momento nos comentó que quería hacer un planteamiento de una oficina que ayude al acompañamiento y eso a las redes o conexiones estratégicas con quién. Pero capaz el poco tiempo que se tiene en cámara por justamente el tema de los debates no alcanza a que toda la comunidad entienda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque son aspectos o términos generales. Entonces, capaz nos podría precisar puntualmente cuál es esa idea de aquella oficina, el seguimiento y qué voy a lograr con eso, cómo me beneficia. Claro. Y para que vayas entendiendo el marco. Entonces, si esa es la idea, la pregunta es, ¿cómo hacemos que el alumno piense en una idea de impacto y que le pueda funcionar? Claro. ¿Cómo hacemos? Porque a veces tú te sientas, piensas en algo y bueno, te sale la idea. Pero a veces cuando interactúas con otras personas, cuando interactúas en los grupos, las ideas van surgiendo y vas generando nuevas ideas y vas comenzando a darte cuenta que tus proyectos o tus intenciones de tesis se fortalecen y puedes generar algo que realmente tenga valor. Los alumnos normalmente no saben escribir un proyecto. ¿Cómo lo aprenden? Por sí solos, o porque lo escucharon, o porque revisan una tesis, y porque simplemente leen y dicen, bueno, vamos a tratar de repetirlo. Y bueno, para un inicio está bien. Pero creo que si en el Vicerrectorado de Investigación creamos una oficina de proyectos de investigación a todo nivel, esta oficina puede generar un acompañamiento, un decirle al estudiante, ¿quieres hacer tu tesis? Ok, vamos a hacer un taller, asiste y dame tu idea y a partir de acá yo les voy a explicar cómo va a ir un título, cómo va a ir los objetivos y vas a tener un acompañamiento para que puedas formular y plantear mejor tu idea de proyecto de tesis. Será un primer borrador, pero te aseguro que ese primer borrador va a tener una contundencia cuando lo lleves con tu asesor, porque lo va a ver mucho más elaborado y mucho más rápido y mucho más ágil en el proceso. Entonces el objetivo es generar justamente una oficina que vaya en un acompañamiento del estudiante, pero también de los profesores que quieren hacer investigación. Y ese acompañamiento, pues
partirá seguramente en un inicio con talleres, ¿no? Talleres cada cierto tiempo para todos los estudiantes que quieran hacer su tesis y para que busquen los procesos de formulación. Eso se llama formulación del proyecto. Vas a formular tu proyecto de tesis. Por lo tanto, en tu formulación, tu idea va a ser mucho más consistente y vamos a avanzar en lo que estamos buscando, el beneficio para la sociedad. Profe, y para la financiación, por ejemplo, muchas veces la anhelada, querida tesis financiada es lo que se corre entre voces, entre los salones, entre las aulas. Ese es un tema un poco más complejo. A ver, hasta ahora normalmente la financiación ha sido mucho a veces del asesor o a veces del mismo tesista o a veces de los procesos que tenemos en los laboratorios, unos saldos o unos excedentes que podemos tener en algunos insumos, aprovechamos para hacer. Otras veces pedimos a algunas empresas que de repente están interesadas. Por ejemplo, yo a veces asesoro a algunas empresas y de repente las empresas están interesadas en hacer o en desarrollar uno de sus productos y yo le ofrezco, uy, yo te hago la investigación a través de un tesista. Entonces ellos abastecen muchas veces los insumos y se contribuye. Pero creo que eso no es suficiente, definitivamente es algo muy puntual y no abarca. Lo que es importante que sepan es que la investigación es un tema institucional, no es un tema del alumno ni del profesor, es un tema de la institución y por eso tenemos un vicerrectorado de investigación. La investigación de las tesis también tiene que estar involucrada así. Entonces, de alguna manera, tenemos que ir mejorando y tenemos que generar presupuestos. Ya existen, se generan presupuestos a través de concursos, generamos concursos, premiaciones, distinciones o lo que sea, y se generan algunos fondos que de repente no son muchos, pero que van a ayudar a financiar las tesis. Ya se hace. Entonces, ese es el camino que se está siguiendo, que creo que es una buena idea, pero que en la gestión tenemos que incrementarla y que tenemos que avanzar mucho más. Aparte de llamar a empresas a que puedan estar con el mercado actualizado. Esa es otra forma, generar las empresas que lo puedan financiar, participar de los concursos de investigación ¿cómo se llama? Que la misma universidad puede financiar, ¿no? Y dentro de la normatividad, sí, existen presupuestos que tenemos que otorgar al alumnado, ya sea a los semilleros o ya sea a los estudiantes, para que puedan financiar sus trabajos de investigación. Hablando de semilleros y hablando de financiación, hay una queja fuerte en el tema de que falta plata para las investigaciones en cuanto a semilleros. Y justamente, conversando, usted nos dijo que en el reglamento nos toca casi como 6%. Entonces, eso creo que es un tema que debería el alumnado entender y posiblemente usted vaya a aumentarlo en su periodo de gobierno, que si se ha elegido. No, lo que yo quise expresar es lo siguiente. Como universidad tenemos un presupuesto anual. Ajá. ¿Sí? Existe un presupuesto anual. Eso se tiene que distribuir en los gastos corrientes que tiene la universidad, pero también en la construcción de laboratorios, en mejora de los servicios y todo eso. Lo que yo quiero decir es que en el reglamento, y tanto como en el estatuto, se menciona que ese presupuesto tiene que haber un porcentaje destinado para lo que es investigación. Pero cuando te hablo de que es investigación, todo lo que involucra investigación, parte administrativa, parte logística, parte de vicerrectorado, y dentro de todo ese contexto, también el apoyo estudiantil, ¿no? Entonces, solo por mencionarte lo que he tenido conocimiento y hemos podido tomar conocimiento a la fecha, que para este año, más o menos como vicerrectorado de investigación, han habido alrededor de 2,5 millones de soles para todo lo que involucra investigación en la universidad. Para lo que no dice inventario, personal, para todo eso. Todo. Y dentro de esos 2 millones de soles, aproximadamente hay como unos 800,000 soles, un poco más, un poco menos, que se ha destinado tanto para lo que son tesis, para financiar tesis, o como para financiar a los semilleros de investigación en los diversos concursos o proyectos que se ha sacado. Entonces, lo que hemos dicho es que sí, orgánicamente hay un presupuesto que se debe utilizar en investigación. En otras palabras, no todo lo que se tiene en un año se tiene que gastar en construcción, se tiene que gastar en comedor, se tiene que gastar en aulas.
hay un presupuesto que tiene que ser destinado en el año para investigación. Y el que ¿no? corresponde, porque me parece que hay un 6% que... La normatividad lo dice, revisen el artículo 214, ¿no? Revisen el artículo 214. Pero también tenemos que pensar que tenemos que avanzar, ¿no? Y que tenemos que lograr. Claro, claro. O sea, eso está normado y lo vamos a hacer, ¿no? Pero también como autoridades tenemos que pensar en todo el bienestar y que tiene un tema de priorización. Desde mi punto de vista, el vicerrector de investigación, sí considero que la investigación es importante y que siempre se tiene que ir incrementando y de repente ir más allá de los límites que dicen los artículos. Claro. ¿No? Está interesante porque ya nos plantea soluciones creando la oficina, el seguimiento, también para las alianzas estratégicas y la financiación. Y aparte nos está dando a entender que justamente este aumento de presupuesto se puede dar, se puede realizar. Entonces, profesor, hay una queja que también se puede hacer en el tema de los laboratorios, falta de equipo. ¿Cómo se podría abordar de una manera rápida, por así decirlo? Eso quizás ya es parte de implementar los laboratorios y el equipamiento, ¿no? Quizás la prioridad esté dada en la enseñanza, ¿no? Y seguidamente de la investigación. Entonces tenemos que buscar que justamente esos equipos cumplan, quizás si cumplen la función dual de enseñanza y de investigación, genial. Si solo es investigación o si solo es enseñanza, habrá que ver la priorización, si primero va enseñanza y después investigación o al revés, ¿no? Entonces, yo no estoy muy seguro y considero que básicamente los presupuestos tienen que ir en aumentar la investigación o el desarrollo. Si queremos de hablar de equipamiento, creo que debemos buscar otros fondos. De repente algunos directamente recaudados, es una posibilidad, ¿no? O comenzar a equiparnos con proyectos, con empresas y el Estado, ¿no? Esa es una estrategia impresionante. Solo por mencionarte, en este laboratorio hemos implementado parte del proyecto con los japoneses. Actualmente soy parte de un proyecto, el proyecto SATREPS, con el Japón, y muchos de los equipos que ves, y sobre todo acá, ¿no? Vas a observar una etiqueta que dice JICA, que es financiamiento de Japón, ¿no? Entonces, es un proyecto internacional, lo hemos conseguido, y en el financiamiento hemos aprovechado para justamente tener nuevos equipos para poder afrontar. Entonces, creo que la parte de equipamiento tenemos que mirar hacia otros lados y buscar estos convenios, ¿no? con empresas, con instituciones que financian investigación para lograr el equipamiento respectivo. Buenazo. Cualquier otra duda que pueda tener la comunidad molinera, me parece que usted está abierto a que... Estamos siempre abiertos para nuestra comunidad. Espero haber dado algunos alcances, pero justamente de eso se trata, de que mientras más informados estamos y más conocemos, pues creo yo vamos a tener más oportunidades y sobre todo ya conocen ahora la lista 1, lo que queremos, y si ya entienden un poco el contexto, pues si tienen más dudas, cuando quieran volver. Que nos escriban en la parte de los comentarios también. Y te agradezco por la invitación para hablarles un poquito y para explicarles a los chicos cómo vemos nosotros la investigación. Muchas gracias. Dale, gente, estamos hablando. Profe.